Mi nombre es Daniel Navarrete, estoy contento de poder conectarnos con ustedes, de conversar con Claudia y con Santiago. Soy líder de la comunidad People Analytics Perú junto a Andrés Paredes y un grupo core de especialistas que venimos impulsando el People Analytics. People Analytics en cristiano es analíticas de personas y estamos habituados a conversar en torno a esta disciplina desde el mundo corporativo, específicamente de los recursos humanos, pero el People Analytics cubre aspectos más amplios todavía que van más allá del mundo de gestión del talento. También comprende lo que es el estudio de las conductas de las personas utilizando tecnologías avanzadas. La coyuntura nos ha planteado un enorme desafío a todos y nos está poniendo contra la lona si no tenemos la capacidad de aprovechar aquellas tecnologías que están sirviendo enormemente para poder diseñar estrategias y que mejor desde el gobierno, desde los gobiernos, desde los gobiernos regionales, locales y nacionales para enfrentar este virus y tenemos las herramientas, tenemos las tecnologías y los conocimientos para poder lograrlo. En esta noche me acompañan dos especialistas en ciencia de datos y políticas públicas. Está con el título Datos de geolocalización y la lucha contra el COVID-19, cómo la data geográfica que producen las personas nos pueden ayudar al diseño de políticas públicas. Está Claudia Ávila, ella es economista por la Universidad Católica del Perú, tiene un posgrado en Business Intelligence and Data Science por la Universidad de Alcalá, en España. Tiene experiencia en consultoría de análisis cuantitativo y cualitativo y diseño de políticas públicas, con una experiencia específica en educación como coordinadora de estudios y sistemas de información en el Ministerio de Educación, y es especialista en ciencia de datos en Ciris Academic en Barcelona. Actualmente viene desarrollando proyectos de Machine Learning y procesamiento del lenguaje natural. Además es docente en cursos online y voluntaria en Data Science Group. También nos acompaña Santiago Torres, él es economista de la Universidad Nacional Callao, con formación de posgrado en Economía en la Universidad Alberto Hurtado en Chile y en Data Science en la Universidad Adolfo Ibáñez, también de Chile, con una amplia experiencia en metodologías de análisis cuantitativo e investigación en temas socioeconómicos, educación, economía laboral, crecimiento económico y metodologías de evaluación de impacto. Conocimientos también posee de tecnologías en Big Data, y diseño de experimentos en ciencias sociales. Ciencia de datos y políticas públicas es un terreno joven y tenemos a dos expertos aquí que nos van a dar alguna luz acerca de este tema. Doy pase entonces a Claudia. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Primero, agradecerte por la invitación. Bueno, ahora paso a compartir un poco la presentación que hemos preparado. Voy a compartir pantalla. Dale. Bien, bueno, como comentaba Daniel, esta presentación surge a partir un poco el artículo que presentamos en LinkedIn hace unos días y que, digamos, se enfoca en este tema de datos de geolocalización y la lucha contra el COVID. Este artículo surge como una primera, digamos, propuesta de parte de la línea de investigación que venimos desarrollando con mi colega Santiago, que tiene que ver con Data Science for Public Policy, ¿no? También hay otra línea de trabajo que es Data Evolution for Business. Esta vez nos vamos a enfocar en lo que es, qué es lo que se está haciendo actualmente sobre el tracking y seguimiento del COVID-19. Como muchos de ustedes seguro ya saben, se está utilizando, o bueno, ya se viene difundiendo el aplicativo Perú en tus manos, que es un aplicativo que tiene diferentes funcionalidades, pero una de las más resaltantes tiene que ver con que se puede visualizar dónde hay personas infectadas sin recaer en temas de privacidad de datos. Además, también te da una alerta, por ejemplo, aquí a la mano derecha, bueno, como comentábamos, se visualiza dónde están las personas, dónde habría mayor focos de contagio, pero también te da una alerta si estás pasando por lugares de alto contagio, ¿no?
Ahora, desde nuestra parte, también hicimos una exploración adicional sobre dónde existen otros focos de contagio y cómo los datos georreferenciados pueden contribuir a esta lucha, ¿no? Un primer ejercicio que presentamos en el artículo fue los mercados de abasto. Como pueden ver, aquí se hizo un primer mapeo, ¿no? Un primer mapeo donde se muestra los los mercados de abasto en Lima Metropolitana y Callao, según distritos con mayor número de personas con COVID, ¿no? En este caso, cuando se hizo el mapa, se presentó, por ejemplo, que en el cercado de Lima, que había un gran número de personas contagiadas, también había mucha presencia de mercados de abasto que podrían ser potenciales puntos de contagio. Sin embargo, también estamos viendo que se pueden ir explorando y que los datos son muy útiles para ampliar este tema y poder hacer un monitoreo mucho más especializado, y para eso también hicimos otro mapeo exploratorio respecto de la movilidad laboral. Sobre el tracking. En este caso, por ejemplo, utilizamos la información del Censo Nacional del 2017 y presentamos aquí dos mapas. Como pueden ver, hacia la mano izquierda tenemos un mapa que presenta la población, por ejemplo, a las 7 de la mañana, donde la población está dentro de sus hogares, y también a la mano derecha otro mapa donde se presenta, digamos, la población o un punto en el tiempo donde ya la población está en diferentes distritos trabajando. Entonces, cuando ya hay ese movimiento, hay mucha gente que sale de su distrito y, por ejemplo, en este caso, sería el resultado de las personas que salen, pero también de las personas que ingresan a ese distrito. Digamos, la sorpresa que tuvimos como parte de este primer mapeo es que vimos que los distritos de la zona centro de Lima se concentrarían la mayor afluencia de población laboral, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que Cercado de Lima, San Isidro, Magdalena, Miraflores, La Victoria, Jesús María, San Borja y Callao serían como los principales centros de gran afluencia de personas que vienen de otros distritos y se ubicarían en estas zonas para su trabajo, ¿no? Un tercer mapeo exploratorio tiene que ver con el tema de seguimiento y acompañamiento a partir de los análisis de datos georreferenciados. En este caso nos enfocamos, por ejemplo, en población altamente vulnerable, ¿no? Que como sabemos es las personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo, entonces de llevar a un mayor nivel de complejidad frente a este virus. Entonces, por ejemplo, aquí ubicamos que la población mayor de 60 años que sale fuera de su distrito para trabajar serían, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Comas, San Juan de Miraflores y Ate. En estos distritos encontraríamos que hay mucha población mayor de 60 años que sale de sus distritos y se mueve hacia otros lugares para poder trabajar, ¿no? Entonces consideramos que esta población, por ejemplo, estaría en mucho riesgo porque, como sabemos, al movilizarse o recorrer mayores distancias, la probabilidad de adquirir el virus, de contagiarse, sería mayor. Bien, ahora les dejo con mi colega Santiago para que pueda continuar. Ok, gracias. Hay algunas preguntas que tenemos que las vamos a abordar después, aquellos que están conectados. Nosotros también aquí tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerles, pero esperamos a que Santiago termine con su presentación. Efectivamente, buenas noches. Nos vamos a centrar en esta parte de la presentación
Finalmente, en propuestas de valor que se pueden generar con el uso de la tecnología y de la ciencia de datos para enfrentar el COVID-19, principalmente con el uso de información geolocalizada. Conviene presentar primero una especie de problemática o cómo se viene dando el flujo operativo actualmente para lo concerniente a la aplicación de pruebas que se realizan día a día para detectar infectados. Si ustedes ven aquí este gráfico, tenemos una línea de tiempo de color naranja que representa la cantidad de pruebas diarias que se viene aplicando a nivel nacional. Lo primero que podemos visualizar ahí es de que el patrón no es homogéneo ni creciente, sino que hay días donde hay picos de pruebas diarias y hay días donde cae incluso por debajo de 1000 pruebas diarias, ¿no? Que no va, que digamos está por debajo de la meta que tenía este gobierno para estas fechas. Por otro lado, tenemos una línea de tiempo de color amarilla que muestra la cantidad diaria de nuevos casos de contagio. Como pueden verificar, está casi a la par conforme van incrementando las pruebas, existen mayor caso de nuevos contagios. Pero el dato más curioso es son las barras de color verde que ustedes pueden verificar en su pantalla. Estas barras que muestran cuántos de los casos de las pruebas diarias están dando positivo. Entonces, si podemos visualizar, la cifra aproximada en estos días es de 30%. Es decir, que diariamente, de cada 100 pruebas, 30 están dando positivas. Nosotros vamos con una propuesta que va principalmente por el lado de identificar una manera de mejorar o de incrementar este porcentaje de positivos diario. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros tratemos de identificar la mayor cantidad de positivos durante estos próximos días, vamos a tener la enorme ventaja de hacer prevención y de evitar de que los contagios se sigan propagando, cosa que finalmente las pruebas que se vayan a aplicar días más adelante solamente se trabaje sobre gente que tenga una baja propensión a contagiarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal? Tratar de identificar la mayor población de riesgo o con propensión de contagio, examinarla en estos días para que después podamos avanzar y ganarle al tiempo y también a esta expansión del virus. Actualmente, de manera pública, no hay una divulgación acerca de los criterios que emplea el gobierno para la aplicación de las pruebas diarias. Podemos entender si es aleatorio, si es por orden de llegada, conforme las personas van llamando al número 113 para pedir una prueba, o lo que viene a ser el triaje en línea, que como señaló Claudia, es algo que se viene aplicando. Entonces, nuestro objetivo es optimizar la aplicación de pruebas, maximizando la existencia de casos positivos por día. ¿Qué es lo que vamos a lograr de esa manera, con esta especie de triaje tecnológico ex ante? Vamos a poder focalizar mejor, vamos a poder optimizar los recursos en salud, los recursos policiales también para mecanismos de control, y principalmente vamos a evitar la velocidad en la cual se están propagando los contagios, que en la actualidad ya han superado los 5.000 casos. Entonces me enfoco en dos propuestas de valor ante esta disyuntiva. En primer lugar, lo que vendría a ser la propuesta Spatial Timeline Tracking del COVID-19. ¿Qué quiere decir? Es un seguimiento espacial durante el tiempo a las personas, a los habitantes, por decir así, pero con un foco principal en las personas que están contagiadas, que, como señalo, en la actualidad son más de 5.000. Entonces, primero vamos a hacer un recuento de qué es lo que hay, ¿no? Como señaló Claudia, ya existe una aplicación por parte del gobierno desde hace un poco más de una semana, donde puedes identificar las zonas de contagio de acuerdo a la residencia de los contagiados, ¿no? De manera anonimizada, eso sí, pero tienes una idea ya de cuáles serían los principales focos de contagio. Por otro lado, tienes dashboard o visualización de información de contagios a nivel nacional y regional, que está en la web del gobierno, y también tienes un registro informático de los infectados que se ha aprobado también en estos últimos días. Sin embargo, nuestra propuesta va más allá para complementar y fortalecer esta identificación. ¿A qué nos referimos con seguimiento espacial durante el tiempo de las personas
En primer lugar, el primer paso sería un seguimiento de los infectados haciendo uso de sus smartphones. Este tema es elemental porque te permitiría no solamente identificar dónde están viviendo los contagiados, sino cómo se están desplazando o dónde han estado desplazándose geográficamente en estas últimas semanas, desde que llegó el primer caso al Perú, y dónde van a estar moviéndose los próximos días. Entonces, eso de alguna manera resulta más potente porque puedes identificar de alguna manera flujos de propagación en cada territorio en tiempos dinámicos, es decir, conforme van avanzando los días. El segundo paso es, a partir de esta información de los infectados, generar un mapa con zonas de influencia de manera interactiva y por intervalos de tiempo. Es decir, además de esta aplicación que te muestra en un momento dónde están residiendo las personas de manera agregada, tú tendrías la posibilidad de saber dónde se han estado desplazando de manera agregada también y tener una idea de qué tan probable es que tú hayas estado en zonas de contagio, en focos de contagio, ¿no? Eso te va a permitir de alguna manera hacer prevención y seguramente asociar mejor tu situación, ¿no? Y en tercer lugar, un tercer punto que se deriva es la detección de las coincidencias de cada usuario que haga uso de una aplicación, estas coincidencias en tiempo y espacio con las personas ya infectadas. Es decir, no solamente vas a verificar de acuerdo a dónde están viviendo, sino si en algún momento te has cruzado, por decirlo así, con estas personas en algún lugar, ¿no? Principalmente este flujo de concentración, como señaló Claudia, se encuentra en los mercados, pero también esta tecnología te permite saber si has interactuado físicamente con otra persona o has coincidido sin que te hayas dado cuenta, ¿no? Otra persona que haya tenido contagio. Entonces, básicamente, lo elemental para esta propuesta es darnos cuenta de que no solamente vamos a ver un momento del tiempo de acuerdo a la residencia de los infectados, sino también un flujo dinámico para saber dónde se están desplazando. Es importante el uso de tecnologías y de ciencias de datos para identificar cada una de estas etapas, ¿no? El paso inicial, que es identificar la información de los smartphones, depende exclusivamente de la coordinación que haya a nivel de gobierno con grandes compañías de redes sociales como Google y Facebook. Tal como comentamos en nuestro artículo en el blog, se están haciendo este tipo de gestiones en otros países como Estados Unidos, Corea del Sur, y ya se está acudiendo a este tipo de información. Entonces, es importante si en el Perú se lleva a cabo una iniciativa de esta. Y ya los dos puntos siguientes son aspectos de ejecución puramente tecnológica y haciendo uso de las ciencias de datos, ¿no? Entonces, aquí es una alerta más potente y en tiempo real. Luego, finalmente, bueno, en esta presentación es un ejemplo de cómo se hace seguimiento en el tiempo de cada persona a partir de sus smartphones. Si ustedes pueden verificar en el ejemplo, estos son mis desplazamientos durante el año 2019. Entonces puedo verificar de que yo he estado en cada uno de estos puntos de color naranja y esta información puede ser acotada incluso a nivel de día y por intervalos de horas. Esta información es potente si pensamos de que se puede agregar para cada uno de los 5.000 infectados. Ok. Y la propuesta de valor 2, que es una propuesta adicional, tiene que ver con un monitoreo focalizado a través del uso de datos, de uso de datos tanto de registros administrativos como de información socioeconómica que tiene el gobierno. En primer lugar, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es información socioeconómica a nivel de personas. Por parte del gobierno tenemos el Censo de Población y Vivienda, el CISFO, ¿no?, que se ha venido utilizando para focalizar personas de bajos recursos. Tienes también información laboral como la planilla electrónica, información de salud como el SIS, salud, entre otros. Tienes también los registros de llamadas al 113 y los triajes en línea que te permiten de alguna manera identificar las personas que potencialmente pueden estar siendo o presentando síntomas. Y tienes también, por otro lado, el registro de personas detenidas que han estado transgrediendo la cuarentena, que ya son decenas de miles hasta la fecha. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Esta data actualmente está desarticulada,
existe, pero no se está utilizando para propósitos de evitar la propagación de los contagios. Lo que proponemos es un monitoreo focalizado a partir de la integración de todas estas fuentes de información. En principio, el primer paso es poder usar esta información para identificar y para hacer un control policial focalizado de estas personas que a la fecha están siendo infectadas. De esta manera nos vamos a asegurar de que estas personas no estén transgrediendo el periodo de cuarentena y vamos a poder asegurarnos de que de esa manera tampoco generen riesgos a la población colindante, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, sobre todo conforme vaya incrementando el número de casos de contagio. Al momento ya estamos en 5.000 y conforme siga expandiéndose la curva, va a ser más difícil con los recursos que tenemos hacer control focalizado, con lo cual es importante tener datos que nos permitan de alguna manera saber cuáles de estos contagiados tienen mayor propensión a transgredir la cuarentena. Generalmente estas características las podemos extraer de la información histórica de las personas que ya han venido violando esta disposición del gobierno, ¿no? Características como los ingresos, como las personas dependientes que hay en el hogar, como la situación de informalidad o la zona de ubicación geográfica incluso. Tenemos un segundo paso, que es la identificación de un entorno vulnerable cercano de los infectados para las pruebas COVID. ¿Qué quiere decir? Conforme el gobierno está identificando una persona infectada, lo que hace inmediatamente es tomarle las pruebas a las personas que viven con esta persona contagiada, pero no va más allá, sin tener en cuenta de que esta persona ha podido contagiar al vecino del departamento del costado o de la vivienda del costado. Entonces, utilizando información territorial, administrativa, como el Censo de Población y el CISFO, puedes identificar a todas las personas que están en un entorno cercano a esta persona contagiada, no solamente los que viven en su casa. Y de esta manera identificar grupos de riesgo como adultos mayores y personas que tienen enfermedades preexistentes, ¿no? Cuya información se puede obtener de los registros de salud que tiene el gobierno. Entonces, de esta manera, no solamente ubicas al contagiado y a su familia, sino vas un poco más allá e identificas a gente vulnerable que está en su cercanía. Y el tercer paso son las pruebas focalizadas, pero para las personas que se van presentando a través de las llamadas al 113 y el triaje en línea. Si bien es cierto, no tenemos muy claro el mecanismo con el cual se están seleccionando las personas que van a pasar a la prueba, si lo que buscamos es maximizar el número de personas contagiadas con diagnóstico positivo en estos días, deberíamos tratar de focalizar o priorizar primero a las personas con más riesgo. Y de esta manera, utilizando esta información administrativa y de salud, vamos a poder hacer un cruce entre esa información y los DNIs de las personas que llamen al 113 y vamos a poder establecer como niveles de prioridad. Es una manera de anticiparnos y también de ganar tiempo, ¿no? Que es justamente la principal preocupación del gobierno. En este proceso, definitivamente, está acompañado de procesos tecnológicos también, ¿no? Y de análisis de datos. Bueno, estas propuestas de valor, como ya concluyendo, sirven de una manera genérica para poder sumar en estos esfuerzos que se vienen realizando y poder evitar o tratar de que esta curva no se siga expandiendo a mayor velocidad, ¿no? Bueno, aquí estamos terminando esta presentación general, Daniel. Genial, gracias Santiago. No sé si los que están conectados tuvieran alguna pregunta que hacer. Les damos algunos segundos para que puedan formular sus preguntas. Súper puntual, súper interesante la presentación. De hecho, tengo algunas preguntas que hacerles, pero quiero primero darle espacio a las personas que están conectadas que quieran resolver alguna consulta acerca de la aplicación, acerca del uso de los datos, cuáles son las limitaciones que tienen, cuáles son el alcance que tendría un estudio como este, qué instituciones estarían involucradas. Por ejemplo, no, pueden responder, puede ser tanto, de repente, Santiago, si pones la presentación en la primera diapositiva para no quedarme, o dejas de compartir la pantalla para no quedarnos con lo de gracias. No, deja de compartir la pantalla, creo que es mejor para vernos todos. ¿Sí? Ok, listo. Tengo algunas preguntas. El objetivo es que nosotros, que esta transmisión pueda ser no solamente vista, sino entendida por gente que no es especializada. Y la pregunta va así.
Existe ya una aplicación que hace, como tú bien dices, hace un poco más de una semana lanzó el gobierno digital de la BCM, pero en tus manos. Yo la he estado utilizando y es muy limpia, tiene un diseño bastante limpio, es muy rápida, pero para personas que no están muy vinculadas al entendimiento de este tipo de herramientas de geolocalización, tal vez podrían levantar alguna alerta. Por ejemplo, yo de mi casa lo he utilizado y he encontrado focos de infectados alrededor como de 10. Entonces, ¿qué tipo? Sería bueno que la gente entienda cómo es que cómo es que es el proceso de captura de datos, porque si bien es cierto, quienes se descargan la aplicación, tienes que poner tu DNI, de repente tienes que indicar si has tenido algún síntoma. ¿Cómo es que esto pasa? ¿Quiere decir que si yo veo un círculo amarillo, quiere decir que hay personas que están infectadas en ese espacio? ¿Es así? No sé quién de ustedes quisiera responder la pregunta. Sí, bueno, la manera en que viene funcionando esta aplicación del gobierno, ¿no?, que ya tiene días de lanzada, es la detección de zonas donde pueden haber mayores riesgos de contagio a partir de la residencia de las personas que ya han sido diagnosticadas con positivo, ¿no?, ante estas pruebas COVID. Entonces, de alguna manera, hablando nuevamente del tema de la privacidad de los datos, porque el gobierno bien ha impuesto de que está prohibido difundir quiénes están infectados o todo, pero nos da una idea general de la ubicación de residencia de estas personas. Se supone que en una etapa de confinamiento como la que estamos atravesando ahora, el riesgo es menor, porque tenemos la seguridad de que estas personas contagiadas están en sus residencias, algunas de ellas hospitalizadas lamentablemente, pero nos ayuda a nosotros, o como usuarios que tienen desconocimiento, de tomar mayores precauciones acerca de los lugares donde estamos transitando a partir de estas alertas. Entonces, es importante tener una idea visual de los focos de contagio, no necesariamente para evitarlo, porque ese es justamente los efectos secundarios que puede mandar estas señales, es decir, de que acá nunca, pero sí tomar mayores precauciones al hacerlo, ¿no? Porque en efectivo, tenemos que desplazarnos hacia un mercado, tenemos que ir a un banco o a un centro de salud, pero tener esta idea visual nos ayuda un poco a hacer prevención como personas, como familia, ¿no? Incluso si tenemos adultos mayores en nuestra casa, vamos a evitar de que estos adultos mayores vayan a estos lugares que son probablemente zonas de mayor probabilidad de contagio. Sí, sí, vale decir que actualmente la aplicación hasta el momento solamente hace tracking de personas que han presentado algunos de los síntomas. Entonces, sí es interesante anotar, todavía no son infectados. No sé qué tienes que decir ahí, Claudia. Sí, Daniel, justo también para complementar lo que venía diciendo Santiago, también creo que es importante que el aplicativo actualmente, digamos, tiene un uso directo hacia la población que accede a esta información, pero digamos que la propuesta que estamos presentando tiene que ver también más por el lado de la estrategia que toma el gobierno, ¿no? Más por el lado del uso que puede hacer el gobierno para la implementación de sus políticas, ¿no? Que ya hemos visto por dos lados. Por un lado, para poder prevenir y acompañar a las personas que, digamos, un ejemplo claro, si son dos adultos mayores que están contagiados y alguno tiene que salir a comprar, necesitan apoyo, digamos, para que puedan cumplir con sus necesidades básicas de alimentación o de algún tema de salud adicional. Entonces, sí es importante que los datos nos sirvan también para el gobierno y tome medidas adicionales y focalizadas. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, con el tema de los datos móviles, como bien decía Santiago, que es la propuesta de valor 1, tiene que ver con la optimización de las pruebas de COVID, ¿no? Actualmente no se tiene con claridad o digamos, consideramos que se puede perfeccionar quienes pueden acceder a este examen, que como sabemos son recursos escasos, ¿no? No tenemos 30 millones de pruebas, tenemos que priorizar. Y por eso es importante que seamos muy certeros al momento de saber a quién le voy a hacer ese examen. Y si podemos mejorar nuestra
la previsión para acertar con una persona que es altamente probable, entonces también contribuye con los datos, ¿no? Entonces, O sea, como ves, ajá. usos más bien desde el gobierno. Así es. Definitivamente es una moneda de ambas caras, obviamente, que puede ser es una utilización por parte del gobierno y también por personas de a pie que puedan hacer uso de esta tecnología y de estos conocimientos. ¿Qué tanto pueden ayudar Google y Facebook? Ustedes han visto en Estados Unidos, los tienen cerca, a la vuelta de la esquina, están haciendo coordinaciones para empezar a utilizar estas tecnologías avanzadas de ellos. Si bien es cierto, pero eso está en tus manos hasta donde se está utilizando, se está colgando de la tecnología GPS. Entendemos que Google, por tener el Big Data de su lado, tiene mayor capacidad para poder hacer proyecciones mucho más interesantes, ¿no? Por ejemplo, en China ustedes han visto el buscador número uno es Baidu y ellos están haciendo estudios acerca de cómo está funcionando el confinamiento en esta ciudad de Wuhan y ver cuáles de las estrategias están funcionando mejor. El Perú está en condiciones de poder hacer algún tipo de coordinación, de algún trato con estas empresas tecnológicas. ¿Es viable? ¿Tenemos las condiciones para eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Santiago? ¿Claudia? Sí, sí, sí. Tal como señalamos en el artículo, ¿no? Tenemos que tomar estrategias considerando el contexto internacional. Ajá. Hay mucha discusión sobre el tema de la política de privacidad de los datos. Las personas son renuentes y defienden su información. Ya han habido anteriormente escenarios donde ha habido esta divulgación o filtración de información privada. Entonces, por eso es que estas grandes compañías de tecnología se cuidan mucho en ese escenario para evitar posteriores sanciones, ¿no? Y por otro lado, el gobierno tiene un papel en el cual tiene que equilibrar el deseo de hacer más eficientes las medidas usando tecnología, pero por otro lado respetando la privacidad de las personas. Entonces, en ese escenario sí es necesario de que el gobierno haga un estudio minucioso sobre la experiencia internacional y de que por lo menos hayan reuniones iniciales de conversación o de coordinaciones con estas compañías tecnológicas que han demostrado recopilar data más efectiva sobre los movimientos de las personas en el tiempo, ¿no? Ajá, ajá. Sí, De, sí. sí, Adicionalmente, creo que estamos, digamos, si hay un esfuerzo por acercarse a estas compañías, yo creo que se puede lograr. De hecho, hoy hemos escuchado ya que desde el gobierno hay una iniciativa para acercarse a las compañías de telefonía, ¿no? Que es ya un primer recojo sobre los datos móviles, ¿no? así es. Sin embargo, consideramos que si además podemos conseguir los datos mediante Google, sería o sea, sería muy exitoso porque vamos a complementar y vamos a llegar a más datos, a más personas, ¿no? Ujú, ujú. De hecho, sí, hay una fórmula, o mejor dicho, una tecnología que es a través del registro de llamadas, pero aquí entra un tercer actor, que serían los operadores de telefonía en nuestro país. Movistar, Claro, Entel, Vitel, etcétera, etcétera. Han habido acercamientos en proyectos anteriores para este tipo de estudios. Sin embargo, en distintos sectores, como hemos visto, a muchos de nosotros nos está agarrando desprevenidos. ¿Es viable poder hacer un proyecto, de repente no con Google o con Facebook, pero sí con estas empresas tecnológicas? Como señalaba Claudia, el día de hoy eh, se ha lanzado a través de la prensa un mecanismo por el cual se está haciendo una especie de martillo tecnológico donde se Ajá, identifican aglomeración de personas a partir de las antenas donde se capturan las señales de teléfonos. así Ese es. es un primer paso, ¿no? Un paso muy importante porque va a permitir a la policía atacar estos lugares donde hay aglomeración intempestiva de gente, probablemente en los mercados. Ujú, Pero ese es un punto de partida en el cual se pueden seguir haciendo otro tipo de trabajo, pero ya ir más por otro lado, de repente anonimizar información, pero capturar otro tipo de cosas como los desplazamientos que estábamos mencionando. Igual, en la experiencia internacional hemos visto de que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando directamente con estas compañías de tecnología, porque indistintamente de las compañías de teléfono, ujú. estas compañías tecnología tienen toda la información a través de una cuenta personal, ¿no? de cada usuario. Ujú, ujú. De hecho,
digamos, el punto más sensible, el aspecto más sensible del uso de datos de geolocalización es la privacidad de los datos. Ustedes saben que tenemos en nuestro país la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, pero si hacemos una odiosa comparación con los referentes de Europa, ellos están bastante avanzados. De hecho, hace poco han lanzado también un marco bastante sólido, que no solamente hace mención del uso de los datos, sino también de las inferencias que se hacen ya utilizando tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, no sé, técnicas proyectivas, forecasting, todo lo que tiene que ver con análisis predictivo. Nosotros estamos a ese nivel. ¿Creen ustedes que tenemos un marco suficiente normativo que nos pueda, que no pueda haber ninguna puerta trasera? Y me pongo un poco del lado del odioso que pregunta contra el gobierno, ya para terminar antes que nos vote Zoom. El gobierno, actualmente podemos jugar, podemos trabajar con la normativa que tenemos a este nivel de tecnología. Claudio. En mi caso, yo también estuve un poco revisando los aspectos legales sobre este tema y creemos que sería un poco limitado la actual ley, digamos, sobre el tema del control de estos datos. Vemos que hay aplicaciones que se pueden utilizar para casos puntuales para la policía, eh, pero en esta situación extraordinaria, tan fuera de lo normal, consideramos que desde el gobierno hay esta disposición a poder implementar medidas que salen fuera de lo normal. Entonces creo que por ahí se puede hacer un esfuerzo para implementarlas, ¿no? De cara a luchar contra esta pandemia. Sí, definitivamente eso nos va a dejar muchos aprendizajes. Esta premura está haciendo que la gente se sienta presionada desde distintas frentes a desarrollar soluciones tecnológicas en la menor cantidad de tiempo posible, y habrá que superar muchos obstáculos en el largo plazo. Yo les agradezco por su tiempo, gracias por su espacio, gracias a las personas que han estado conectadas con nosotros. Estaremos muy pronto conversando con ustedes, espero tenerlos para otra oportunidad, y por esta edición ha sido todo por hoy. Les agradezco nuevamente, un fuerte abrazo donde están y no salgan de su casa. Gracias. Gracias. Listo. Gracias, Daniel. Chao. Igual, cuídate. Igualmente, chao.